Bueno, estudiantes del Ministerio de Enseñanza Tierra Deseable, bienvenidos como siempre y sobre todo a los estudiantes de nuestro curso Vida Nueva Proyecto Felipe. Bienvenidos a la clase número 6, a nuestra lección número 5, donde estaremos viendo el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan? Alisten su Biblia, su cuaderno, vayan tomando apuntes, todas estas cosas, diferentes versiones de la Biblia, estudienla en la casa. Acá vamos a ver como de una manera parafraseada o algunos versículos, no toda la totalidad de los capítulos, pues porque no nos da el tiempo de la clase, pero ustedes pueden estudiarlo en su casa, leer cada uno de los temas, ¿cierto? Cada uno de estos versículos, estudiarlos y pedirle sobre todo al Espíritu Santo que les dé discernimiento. Entonces vamos a ver los temas a tratar. Primero, Juan capítulo 7, vamos a ver, Él es el agua de vida. Y dos, Juan capítulo 8, vamos a ver que Él es el defensor del débil. Entonces, empecemos. Dice, Él es el agua de vida. Acá vamos a ver que Jesús les muestra en medio del templo cómo Él es el único medio para llenar las vidas sedientas y vacías. Que Él es la única persona, el único ser, el único Dios que nos puede dar plenitud, que no existe nada que pueda llenar nuestra sed y nuestra hambre, sino solo Él. Entonces, vamos a ver. Él es el agua de vida, Juan capítulo 7, acá dice del versículo 2 al versículo 9, vamos a leerlo en la versión RBR o Reina Valera. Entonces, también tomé la segunda parte del versículo número 1, que dice, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Recuerden estas palabritas como que les resalto en otro color, porque ya les voy a explicar por qué están resaltadas. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Entonces, vamos a ver acá. Entonces dice primero, Jesús no quería ir a Judea porque los judíos querían matarlo. Esto lo encontramos en el capítulo 5 de este mismo libro del Evangelio de Juan, versículo 16 al 18. Dice que lo querían matar porque él sanó a un paralítico en día de reposo y afirmaba que él era el Hijo de Dios. Entonces, no querían creer cuando él decía que era el Hijo del Hombre, que él era el Mesías, no le querían creer y decían que era una blasfemia y por eso lo querían coger y lo querían matar. Y también porque había sanado a un paralítico en el día de reposo. Recordemos que los judíos, sobre todo los fariseos y los escribas, eran legalistas, eran religiosos y pues esto era lo que atacaba el Señor en ellos. Y el Señor sana a una persona, a alguien que lo necesitaba en un día de reposo y para ellos esto era una falta de respeto y era quebrantamiento de la ley. Pero pues recordemos que ni ellos mismos, ellos solo eran apariencias y ni ellos mismos respetaban el día de reposo. Dos, como recordaremos, el último relato en el capítulo 6, el capítulo anterior del capítulo 7, dice, tuvo lugar en Galilea, inmediatamente antes de la Pascua, que se celebraba en el mes de abril. Ahora, este capítulo 7, Jesús se desplaza desde Galilea para ir a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba en el mes de octubre, o sea, 6 meses después de la fiesta anterior. Acá nos explica qué es la fiesta de los tabernáculos. Debemos decir que la fiesta de los tabernáculos se celebra durante 7 días. La fiesta se relaciona con la peregrinación del pueblo judío por el desierto después de que fuera liberado de Egipto. Recordaban que así habían vivido en cabañas en su camino hacia la tierra prometida. Esto lo encuentran en Levíticos capítulo 23. Dice, la fiesta apuntaba también al momento en que ya habrían entrado a la tierra prometida y podían disfrutar de sus frutos. Marcaba, por lo tanto, el fin de su peregrinaje. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? O podemos leer en otras versiones la fiesta de las cabañas o de las enramadas. Haz de cuenta, eran como cabañitas, como casitas que ellos armaban y eran el recordatorio de cuando estuvieron en el desierto, vivían de esta manera, en sus cabañas, ¿cierto? Andaban y construían sus cabañas para reposar. Entonces era este recordatorio y también recordaban ese tiempo cuando entran a la tierra prometida. Entonces acá nos cuenta que dice que así pues una multitud de personas entran a
a Jerusalén, ¿cierto? Iban para Jerusalén y celebraban esta fiesta durante 7 días. Dice que armaban sus enramadas en las calles, en los patios de las casas, en cada lugar donde podrían armarlos durante estos 7 días para poder repesar y celebrar la fiesta. Entonces, sigamos leyendo acá lo siguiente. Tengo este versículo acá de referencia que dice: porque yo derramaré aguas sobre el sedecal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Porque vengo con este versículo de referencia antes de continuar. Entonces dice: en cuanto al desarrollo de la fiesta, esta se prolongaba por espacio de 7 días en los que se llevaba a cabo diferentes sacrificios para mostrar la gratitud que sentían hacia Dios. Esto lo encuentras en Números capítulo 29. Dice: el último día de la fiesta era como el día más importante, dice, en el que se celebraban ceremonias especiales. Para ellos era el último día más importante. A la vez que se ofrecían sacrificios, un sacerdote acompañado de una alegre procesión con música descendía al estanque de Siloé, de donde sacaba agua que más tarde sería vertida junto al altar. Con este derramamiento de aguas quería simbolizar el futuro derramamiento del Espíritu Santo. O sea, ellos iban, sacaban agua del estanque y lo llevaban al templo y lo derramaban sobre el altar, y era lo que ellos decían que era como el derramamiento, ¿cierto? Simbolizaba ese futuro derramamiento del Espíritu Santo. Podemos ver que ellos celebraban las fiestas, sí, ellos creían, era como su manera de recordar, pero también ellos sabían que estaba el Espíritu Santo y hacían algo como conmemorativo, esperando de que hubiera ese derramamiento del Espíritu Santo. Ellos sabían que en algún momento iba a venir ese Mesías. El problema era de que Jesús ya había venido, pero ellos no lo querían creer. Incluso hoy en día hay muchos judíos que no reconocen a Jesús como ese Salvador y todavía lo están esperando. Pero bueno, el Señor tendrá misericordia de ellos y oramos para que ellos, sus mentes sean abiertas. Pero sigamos leyendo acá el versículo número 4. Dice: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Esto le sigue diciendo a los hermanos, que le dice: vaya, muéstrase, ¿cierto? Porque ni los hermanos creían que él era el Mesías, ¿cierto? Que él era esa persona que iba a venir. Los hermanos le dicen: vaya a las fiestas, haga milagros, muéstrese, ¿sí? De que usted sí es quien dice ser, pero ni los hermanos creían en él. Gracias a Dios, con el tiempo sus hermanos creyeron en él, y de hecho podemos encontrar en la Biblia dos libros, ¿cierto? Que es como la carta de Santiago y la carta de Judas, no Judas el que lo traicionó y se ahorcó, sino Judas Tadeo, que es el hermano de Jesucristo. Entonces acá Jesús les dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿A qué se refería Jesús con mi tiempo aún no ha llegado? Y quiero llevarles acá la palabra tiempo, dos palabras, que es kairos y la otra palabra que es cronos. Cuando decimos tiempo, cronos es nuestro tiempo, como el tiempo del reloj, no sé, los meses, sí, los años, ese es nuestro tiempo. Así cuando nosotros decimos, no sé, en un mes quiero viajar a tal parte, cuando tenga 30 años tengo que ir a Europa, o cuando tenga dentro de 5 años tengo que haber terminado esta carrera. Sí, hacemos planes con nuestro tiempo, pero hay uno que se llama tiempo kairos, y tiempo kairos es una palabra de origen griega que se traduce como el tiempo oportuno o el tiempo de Dios. Y como les decía antes, Jesús se movía era de acuerdo al tiempo de Dios, no al tiempo de sus hermanos. Entonces él sabía cuál era el momento oportuno de ir a la fiesta e ir a enseñar durante la fiesta. No era cuando él decía, pero acá el Señor le dice que vuestro tiempo siempre está presto. Y mira lo que seguía diciéndoles acá en el versículo 7. No puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrecen, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y le dice el Señor: a ustedes no los odian porque ustedes todavía pertenecen a ellos. Si ustedes aún no creen en mí, cuando tú no crees, cuando una persona no cree en Jesucristo, sigue siendo un gentil, es una persona que pertenece al mundo, hace lo malo y sus obras son malas. No sé si recuerdan en la clase número 4
cuando hablamos del capítulo 3 de Juan, más o menos Juan capítulo 3 versículo 17, donde decía, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero de que ellos no quisieron a la luz porque la luz les mostraba que sus obras eran malas. Era lo mismo que acá Jesús le está diciendo, y es que cuando tú te acercas a Jesucristo, tienes dos caminos. Ves que tus obras son malas y cuando tú has nacido de nuevo, dice, esto tengo que cambiarlo, esto tengo que ser transformado, Señor, ayúdame a transformar esto, y abandonas tus malos caminos o te alejas, coges rabia y vas por el otro mundo porque te sientes condenado, pero Jesús no los condena, sino que es su propia conciencia. Eso mismo pasa con nosotros cuando reflejamos a Cristo. A ti llega alguna persona a ofrecerte un negocio ilícito, ¿cierto? O hacer algo malo, algo que no va con Dios y tú dices, qué pena, pero eso es ilegal, qué pena, pero es que esto a mí, yo no puedo hacer esto porque va en contra de mi relación con Dios. Y las otras personas pueden decir, ah, no, es que se cree mejor que nosotros, se cree santo, se cree, no, y es que simplemente creen que los estamos condenando, pero no, su propia conciencia los condena porque caen en cuenta de que están haciendo algo malo, pero ellos deciden si convertirse en a Cristo o seguir en sus malas sendas. Y Jesús les está diciendo, ustedes no los aborrecen porque ustedes son iguales que ellos, a mí sí, porque yo les reflejo y testifico a Dios y reflejo de que sus obras son malas. Y les dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía, no les está diciendo que no va a ir, si les que dice todavía no subo a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Entonces estaban buscando atraparlo y ustedes pueden leer en varios capítulos de los evangelios que dicen que él estaba enseñando y que lo iban a coger, que lo iban a atrapar, pero de que no podían porque su tiempo aún no había llegado, aún no era el tiempo de llevarlo al juicio para ser sacrificado, aún no era ese tiempo, él todavía tenía cosas que enseñar. Y dice, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Vamos a saltar unos versículos, dice versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Entonces él sube, se presume que tal vez unos días después por los versículos que leemos después o de pronto subió unas horas después, escondido, ¿cierto? De que no notaran que iba con más personas y que de pronto lo pudieran atrapar. Recuerde que los judíos podían atraparlo ahí en los caminos, donde estuviera a solas, donde fuera fácil, pero ya en un lugar como el templo, como lo vamos a ver enseguida, no porque habían muchas personas, se podía armar una revuelta y ellos estaban bajo el régimen romano y los romanos no les gustaba este tipo de revueltas. Entonces ellos evitaban tal vez cogerlo cuando había mucha multitud. Entonces él sube y vamos al versículo 14. Entonces dice que más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Entonces tal vez fue en el día 3, en el día 4 más o menos que Jesús aparece en la fiesta. Y dice y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Y acá hay algo clave, y dice, se maravillaban diciendo cómo puede y cómo podía estudiar sin haber estudiado. Mira, los que estaban ahí, seguramente habían muchos maestros de la ley, escribas, y que estaban ahí atentos escuchándolo para ver qué decía, para contradecirlo, para ver en qué podían decir que estaba rompiendo la ley, y decían, pero este hombre, ¿cómo sabe tanto? Y ninguno de ellos podía decir, es que él fue alumno mío, ¿no? Porque Jesús no le aprendió a ellos, la sabiduría de Dios viene del cielo, y de hecho, él dice en el versículo siguiente, dice como mi doctrina es de Dios, dice como yo no enseño, yo enseño lo que aprendí de él. Entonces decía y se maravillaban. Y también van ustedes, si quieren, también ustedes leen en Hechos de los Apóstoles como decían de Pedro, de los apóstoles decían y ellos cómo saben tanto si son simples pescadores, si no sabían mayor cosa, eran del vulco, seguramente muchos en algún momento ni sabían leer ni escribir, pero el Señor los usaba porque era el Espíritu Santo revelando la palabra. También va en ti, tú ahora estás tomando este curso, estás estudiando, puedes aprender mucho más, pero no olvides pedir de Dios la revelación. Él es el que te capacita y te da esa revelación para poder compartirle a otros. Sigamos acá leyendo, dice en el versículo 18, dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ahí empiezan a decir, y Jesús les, de que se maravillaban de lo que enseñaba y Jesús decía, es que yo hablo
¿Por quién? Yo vengo, es de Dios y yo no busco mi gloria. Era lo mismo que le decían sus hermanos, ve y muéstrate. Y acá Jesús les está diciendo es que yo no busco mi gloria. Y es que cuando nosotros enseñamos la palabra, buscamos enseñarlo es a Él. Que toda la gloria y toda la honra sea para Él. No te olvides nunca de que no eres tú, no es tu sabiduría, ni tu intelecto, ni lo que puedas llegar a lograr, ni tus títulos, no es nada absolutamente tú. Si el Señor usa todas esas cosas, pero no eres tú, es Él dando la sabiduría. Entonces sigamos acá buscando. Y dice, y el que busca la gloria del que le envió, ¿de quién? De Dios, este es verdadero y no hay injusticia a él. ¿Por qué qué? Porque Él nos justifica. En nosotros no hay injusticia porque Él es el que limpia todo esto. Es nuestra creencia en el Señor y claro, fallamos, pecamos, pero siempre que vamos a Él somos justificados delante de Dios y siempre buscamos que la gloria sea para Él. Entonces llegamos acá al punto clave, ríos de agua viva, y si ustedes pueden ver esta hermosa imagen de como un manantial, ¿cierto? Puede ser un paraíso, esos prados verdes, pero esa agua que se mueve, porque agua viva es algo que se mueve, no es un agua estancada, no es un agua muerta que está ahí quieta, sino que es algo vivo, algo que se mueve y alimenta y pone verde todo lo que está alrededor, da vida. Entonces, vamos a ver acá. Dice Juan 7, versículo 37 al 38. En este último gran día de la fiesta, llegamos al último día, les había explicado antes que el último gran día era como el día más importante para ellos, era la culminación de la fiesta. Y dice, Jesús se puso en pie. Recordemos que en el templo ellos se sentaban y enseñaban, ¿sí? No era como hoy en día, de pronto tú vienes el domingo y ves que alguien se sube al altar y le predica a todos los que están sentados, no. De hecho, habían muchos maestros y muchos se sentaban y tenían sus discípulos, se sentaban alrededor y la gente los escuchaba. Pero aquí Jesús dice que se pone de pie. Entonces él quería y dice que, y alzó la voz, él quería que todos lo oyeran, no solo las personas que estaban alrededor, sino todos. Y dice lo siguiente, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, acá, ¿qué quería enseñarnos Jesús? Dice, en cada uno de los 7 días de la fiesta que ya había pasado, una comitiva de sacerdotes, lo que les había explicado antes, acompañados por música y gente, traían agua en un jarro desde el estanque de Siloé hasta el templo y la habían vertido sobre el altar. En cada uno de los 7 días ya lo habían hecho. Dice, los judíos lo hacían para simbolizar el derramamiento futuro del Espíritu Santo que tendría lugar cuando el Mesías viniera. Y Jesús se para en el último día, ¿qué? Simbolizando de que Él ya había llegado, que Él era el Mesías, y Él dice, beban de mí. Si alguno tiene sed, beba de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que afirmó fue su pretensión de ser considerado como el cumplimiento de todas aquellas ceremonias que ellos llevaban a cabo. En realidad, una vez más se estaba presentando como el verdadero Mesías que ellos llevaban siglos esperando. Él está diciendo, ¿saben? Yo soy el Mesías. Todo eso que ustedes han hecho estos días de venir, derramar el agua en el altar, todo esto es yo soy el Mesías. Ya llegué y ya viene el derramamiento del Espíritu. Pero vamos a desglosar este versículo de a poquito. Entonces dice, Jesús pone en evidencia lo siguiente. Vamos a ver qué puso en evidencia acá el Señor. Dice, por un lado, notamos que a pesar de toda la alegría que una semana de fiesta como aquella pudiera haberles proporcionado, el Señor sabía que todavía persistía sed. ¿Sabes algo? Esta era una de las 3 fiestas que ellos celebran y que son muy importantes para ellos. Entonces, pero el Señor sabía que a pesar de toda la alegría, la fiesta, el recordatorio, aún había sed en ellos, que esto no los había llenado. Dice, y por otro lado quedaba en evidencia la insuficiencia de la religión y sus rituales religiosos para llenar completamente el vacío y la necesidad espiritual de la persona. Lo voy a llevar acá. Tú puedes venir todos los domingos a la iglesia, pero si realmente tú no has conocido a Cristo, si realmente tú no te alimentas de Él,
puedes venir todos los domingos y no te vas a sentir lleno. Puedes entrar y sí, te vas feliz, qué bonita palabra, canté, alabé, pero a los 2 días o ese mismo día puedes sentirte vacío y decir, pero ¿qué me pasa? Yo fui a la iglesia. ¿Te estás alimentando realmente del Señor? ¿Realmente vienes es a buscarlo a Él, a alabarlo a Él, lo ves a Él o vienes solo a convivir y como por cumplir el domingo? Él es el único que te puede llenar. Y si hay vacíos en tu vida, mira qué es y por qué es que está ese vacío y por qué no lo estás llenando con Cristo. Sigamos acá leyendo para que tengas más claridad sobre estas cosas. Dice, el origen de la sed. Y tú dices, pero ¿qué es esa sed y de qué hablaba Jesucristo? Él no estaba hablando de una sed física como cuando está haciendo mucho calor y vamos, no sé, por una Coca-Cola y tomamos Coca-Cola y después al rato nos da otra vez sed y vamos por agua. Él no estaba hablando de esto, él lo estaba diciendo en un sentido espiritual. Y vamos a ver ese origen de la sed. Esa sed se origina en el Edén, la sed del perdón. Dice, muchos tratan de saciar la sed buscando el éxito, logros, títulos, riquezas, entretenimiento y otros con vicios, drogas, alcohol, inmoralidad sexual. ¿Saben algo? Una persona que bebe de Cristo se le ven los frutos, ¿cierto? Porque se sacia esa sed, se sacia esa sed. Pero en el Edén, como lo hemos visto en la primera clase, cuando se rompe esa relación con el Señor, se crea un vacío y se crea un hambre y una sed que solo Él puede llenar. Fuimos creados por Él y para Él. Entonces Él solo puede llenar y saciarnos de Él. Pero hay muchas personas que tú ves y son adictas al éxito y quieren más y logran más y consiguen un título y quieren otro título y quieren otro título, pero no se sienten saciados porque no lo están llenando con Él. Sí, hay otras personas que lo llenan con pecado, con alcohol, con drogas, pero nada los sacia y cada vez el pecado es más grande, cada vez es peor, hasta que llegan a un límite de que pueden perder su vida, pero nunca se saciaron porque nunca tuvieron a Cristo, que es el agua. Sigamos acá leyendo. Dice, puedes tenerlo todo. Esta frase yo creo que la has escuchado y si no, mira lo que dice. Puedes tenerlo todo, pero si no tienes a Jesucristo, no tienes nada. Ahí tú puedes ver que hay personas con mucho dinero, unas familias hermosas, pueden tenerlo todo a nuestros ojos. Podemos decir es que lo tienen todo, pero viven infelices, están en depresión. Muchas personas se quitan la vida y uno dice, pero si lo tenían todo, pero es que no tenían a Jesucristo. Y si no lo tienen a Él, realmente no tienen nada. Pero por el contrario, dice, puedes no tener nada, puedes ser una persona que no tiene absolutamente nada, pero si está Jesucristo, lo tiene todo. Y también podemos ver personas que son de bajos recursos, que tienen poco estudio, que tal vez están hasta con una enfermedad que les han dicho te quedan pocos días, pero tú ves esa alegría, ese gozo, porque saben que si lo tienen a Él, lo tienen todo. Y saben que esta vida es pasajera, pero de que lo que viene es eterno y que será una eternidad con Él. Esto era lo que el Señor les decía, beban de mí, beban. Pero sigamos acá leyendo y desglosando este versículo y también les dice esta frase, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, quienes beben de este agua no solo calman su propia sed, ¿sí? Cuando tú bebes de Cristo, cuando te alimentas de Él, no solo calmas, no solo llenas esos vacíos, sino que esta bendición se multiplica dentro de ellos, de modo que vienen a convertirse en una fuente de nuevas corrientes para otros. Y tú me dices, pero ¿qué significa esto, Eifer? ¿Cómo así que nuevas corrientes? Y es simple. Lo que pasa es que cuando tú bebes, ¿cierto? Te llenas y tú empiezas a testificar, tú naces de nuevo y se ven los frutos y las personas dicen, pero ¿qué es lo que tiene esta persona que está en enfermedad, está en dificultad económica, está una tormenta en su vida, pero está gozoso, está alegre, glorifica, ¿sí? Está feliz, no reniega, sino que está feliz. Entonces las personas se acercan y tú ¿qué tienes? Y ahí es donde tú les enseñas que tienes es a Cristo y esto los atrae, tu testimonio los atrae y vienen y ellos beben. Tú te conviertes en una fuente de agua viva. Acá dice en Isaías 58:11. Isaías 58:11 dice lo siguiente, el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas. ¿Qué dice?
¿Te saciará en dónde? En tierras que resecas, en el desierto. Cuando tú tienes a Cristo puedes estar en el desierto, pero Él te sacia, Él te llena y tú sabes que todo va a estar bien porque estás con Él. Dice, y fortalecerá tus huesos, serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan, como jardín bien cuidado. Ustedes pueden imaginar esto. Viene el desierto y todos están agobiados, viene la dificultad, cuando a veces viene esa crisis económica en todo el mundo, en todo el país. Ahora cuando tuvimos la pandemia hace unos 5 años y que todo el mundo estaba desesperado, pero tú tenías a Cristo y decías, soy como un jardín recién regado, soy un jardín bien cuidado porque Él es el que me cuida, sé que todo va a estar bien, confío en el Señor, sé que Él nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a sostener. ¿Cierto? Está esa fe viva porque Él es el que llena. Y sigamos acá leyendo este capítulo 7 de Juan. Dice, esto dijo del Espíritu, versículo 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir de los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Les voy a explicar este versículo. Entonces Jesús les dice, vengan a mí, beban, de su interior correrán ríos de agua viva. Y lo estaba diciendo ¿de qué? Del Espíritu que había de recibir, dice en el versículo 39, los que creyesen en ¿quién? En Cristo. Ya en clases anteriores habíamos desglosado qué es creer en Cristo, creer en que Él vino, caminó con nosotros, no pecó, que es 100% hombre, 100% Dios, que fue sin pecado, murió por nosotros y resucitó al tercer día y después ascendió al cielo. Creemos en su sacrificio y que gracias a ese sacrificio somos perdonados. Ahí se los dije rapidito por si no lo recordaban, pero ya está desglosado en clases anteriores. Entonces, el que cree en Él viene a reposar dentro de Él el Espíritu Santo. Entonces, les voy a leer esto. Dice, el Señor aclara también que esta plenitud sería producida por el Espíritu Santo en la vida de aquellos que creyeran en Él. Cristo abarca dos aspectos fundamentales. El primero, quitar el pecado del mundo y el segundo, llenura del Espíritu Santo. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo por salvación, creemos que Él es y su sacrificio nos dio salvación, lo primero que recibe es la justificación y el perdón de la limpieza de sus pecados. Pero una vez que ha quitado el pecado, no deja a la persona vacía, sino que la regenera y la llena de su Espíritu Santo, la llena del Espíritu Santo. Entonces viene el Espíritu Santo a habitar a nosotros. ¿Sabes? En Mateo capítulo 12, versículo 43 a 45, ustedes encuentran una historia que dice como título el espíritu inmundo. Y dice que cuando un espíritu sale de una persona, se va, recorre la tierra, dice que se aburre y dice, voy a volver de donde salí. Y se trae 7 espíritus más y dice que encuentra la casa vacía, pero que está ordenada, limpia, está decorada y se mete y habita en ella. ¿Qué pasa? Jesucristo viene, nos limpia, ordena nuestra casa, ¿cierto? Nos perdona, nos justifica, pero no nos deja vacíos, nos llena del Espíritu Santo. Entonces cuando viene el enemigo, esas pasiones desordenadas, ¿cierto? Ese viejo hombre, en lo que nos gozábamos antes, ¿cierto? En la fiesta, el pecado, todas estas cosas, pensando lo que les decía antes, personas que el éxito, los títulos, todo esto es que lo llena, ¿sí? El tener dinero. Ya cuando viene toda esta tentación, nosotros decimos, no, ¿sabes qué? Como decía Pablo, todo esto es basura, esto no me llena, porque el que me llena es Cristo, Él es la fuente de mi felicidad. Claro, es importante estudiar, es importante prepararnos, es importante tener un buen trabajo, buenos ingresos, ¿cierto? Pero todo esto lo usa el Señor, todo esto lo usa el Señor para darnos felicidad, pero Él es la fuente de la felicidad. Somos conscientes que el día que esto falle, que esto falte, que todas estas cosas no estén, Él nos sigue dando su gozo y su alegría porque Él es nuestra fuente. No dependemos de Él, ni de una persona, ni de nuestra familia, sino que Él es la fuente de nuestra felicidad. Dice acá, el Señor Jesucristo aclaró que el cumplimiento de esta segunda parte de su obra no tendría lugar hasta que Él hubiera sido glorificado. Esto hacía referencia al hecho de que primero era necesario completar su misión redentora con su muerte y resurrección y ascensión al cielo. Entonces acá en este versículo cuando el Señor habla, Él aún no había sido crucificado, pero entonces les está diciendo, si ustedes creen, cuando yo muera,
¿cierto? Si ustedes creen en que yo soy el Mesías, vengo, muero, todo lo que ya les había dicho antes, resucito, ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, como ya esto pasó, el que cree en el Señor, ¿cierto? Lo recibe como Señor y Salvador, es lleno automáticamente del Espíritu Santo. Y sigamos leyendo. Acá este hermoso versículo que está en Juan capítulo 16, versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Entonces Jesús le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendré el Consolador. Y Él se fue, Él está allá en el cielo, y el que habita con nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida, quien nos guía, nos reargulle, nos llena de aliento y de fuerza, es el Espíritu Santo. Sigamos acá leyendo y llegamos a nuestro punto número 2. Recuerden, si ustedes tienen alguna duda, recuerden venir el domingo a nuestro stand del Ministerio de Enseñanza y con gusto los atenderemos. Y bueno, si aún nosotros esa duda no la podemos responder, nos comprometemos en estudiarla para darte respuesta. Entonces, pero no te quedes con la duda, pregunta. Dice acá la parte número 2. Él es el defensor del débil. Entonces dice lo siguiente. Cuando todo se muestra en contra de una mujer en desgracia, Jesús lleva a sus acusadores a mirarse internamente y evaluar la autoridad que cada uno tiene para condenarla. Entonces vamos a ver de qué se trata. Ya les había dicho anteriormente que es la historia de la mujer adúltera, pero pues vamos a desglosarla un poquito. Acá podemos ver esta imagen, ténganla en cuenta, es Jesús ahí como agachado con el dedo escribiendo en el piso, una mujer que se ve que está como llorando y hombres atrás que seguramente la están acusando. Pero vamos a ver, esa es la historia de la mujer adúltera. Dice Juan capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Recordemos, Jesús es el más claro ejemplo de que debemos tener una relación con Dios, porque Él lo hacía. Él iba al monte de los olivos a orar con el Señor, a habitar con Él, a hablar con Él. Y esto también lo podemos ver en esa noche cuando Él suda sangre, que dice que Él está ¿qué? En el monte orando y pidiéndole fortaleza al Señor. Él siempre iba y buscaba al Señor para hablar con Él, a su Padre, ¿cierto? Para pedir consejo, para pedir fortaleza. Esto era lo que hacía el Señor. Y dice que en el versículo 2 dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él y sentado Él les enseñaba. Ya era reconocido y les gustaban sus enseñanzas porque se maravillaban, como lo veíamos en el capítulo anterior, de esa sabiduría que tenía, y que Jesús decía, mi sabiduría viene ¿de quién? Del cielo. Versículo 3. Entonces Jesús está sentado, miremos la imagen, está toda la gente ahí escuchándolo cuando llegan estos personajes de siempre, los problemáticos, ¿cierto? Los que no querían creer en él. Llegan, dicen, los escribas y los fariseos, ¿sí? Y dice, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Entonces dice, una mujer sorprendida, la cogieron en el acto, ¿cierto? En adulterio. Dice, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, si ellos se mostraban aparentemente muy decentes y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, mira lo que dice, en la ley, porque ellos buscaban siempre, ¿cierto? Entre ellos, ¿cierto? Obedecer la ley, pero recordemos que Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque Jesús sabía de que ellos decían que obedezcan la ley, pero ni ellos mismos la obedecían. Eran pecadores, como todos, ¿cierto? Eran pecadores también. Dice, en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Le están preguntando, sí, señor, pero tú qué dices, mire, la cogimos pecando. ¿Qué hacemos? ¿La apedreamos? Danos la respuesta. Y podemos ver que le estaban poniendo una trampa al Señor. Estaban mirando cómo acusarlo de alguna manera, ¿sí? Cómo decir que era un falso profeta, o como ellos decían que era un demonio, ¿sí? Porque muchas veces lo acusaban de esto, porque no querían reconocer que él era el Mesías, porque no era el rey que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando a alguien que viniera y armara un ejército y peleara contra la opresión de Roma, porque estaban bajo el régimen romano. Pero el Señor decía, es que mi reino no es de este mundo. Ellos no lo querían ver de esa manera espiritual. Entonces estaban buscando una manera de acusarlo
podemos ver que le estaban poniendo ¿qué? Una trampa, pero vamos a ver cómo es la sabiduría del Señor y vamos a ver qué pasa, qué hubiera pasado si él decía que sí lo apedrearan o no. Entonces dice, si decía que no, lo acusarían de quebrantar la ley de Moisés. Podrían decir, hey, pero es que tú no cumples la ley de Moisés. Moisés nos dice que debemos hacer esto. Y si decía que sí, habría estado apoyando un castigo que no era popular entre el pueblo judío y que estaba prohibido por la ley romana. Si lo hubieran acusado, primero, ya no era un castigo popular y los judíos ya no lo practicaban, pero también estaba prohibido por la ley romana, lo podían acusar con los romanos de armar esto, porque pues los romanos eran los que se encargaban de dictar sentencia, de ejecutar los castigos, y lo podemos ver en la crucifixión del Señor, podemos ver de que quienes latigan al Señor, los romanos, de que quienes ponen ahí que Barrabás, porque tenían a Barrabás preso, a Jesús también, y decían Barrabás o Jesús, y decían no, que soltaran a Barrabás, decían los judíos, pero ¿quiénes lo tenían preso? Los romanos. Podemos ver quiénes crucifican a Jesús, los romanos. Entonces los romanos eran los que llevaban a cabo estas sentencias, mas no el pueblo podía hacerlo. Entonces lo podían acusar con los romanos. ¿Cuál era la ley de Moisés y a qué se refería ellos? Esto está en Levíticos capítulo 20, en versículo número 10, como lo podemos ver acá, que dice, si alguien tiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre, será condenado a muerte junto con la mujer. Pero dice, ¿quién? Junto con la mujer, o sea, son los dos. De hecho, ni siquiera estaban cumpliendo la ley porque solo la trajeron a ella. ¿En dónde estaba el otro personaje? Entonces, lo más seguro es que también le hubieran puesto una trampa a esta mujer y ella cayó, ¿cierto? Como el enemigo nos pone una tentación y nosotros caemos en la tentación. Entonces, le pusieron una trampa a esta mujer, ella cayó, dejaron ir al otro o el otro era cómplice o quién sabe en dónde andaría, para traerla y ponerle la trampa a Jesús. Pero ni ellos mismos o no sabían la ley o la estaban torciendo, como vemos hoy en día, y por eso pedimos siempre que ustedes mismos lean la palabra y se alimenten, porque hay muchas personas que tuercen las escrituras a su conveniencia. Entonces la estaban torciendo y la estaban llevando a su conveniencia porque ni siquiera estaba la otra persona. Pero mira lo que dice acá Juan 8, seguimos leyendo capítulo 6 al 7, lo que responde Jesús y dice, mas esto decía tentándole. ¿Decían qué? Tentándole, lo estaban tentando, mirando a ver si caía en esa trampa para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Se acuerda la imagen que les mostré? Él se inclinó, escribía con el dedo. Hay muchas versiones, algunos dicen que tal vez está escribiendo los pecados de los otros, o que solo era para ignorarlos, para ver si se iban, o simplemente, sí, como de que Jesús haciéndose el loco, como dirían por ahí, pero no es claro qué era lo que le escribía en el suelo. Yo tengo otra interpretación, es mía, que yo digo que tal vez era como poniéndose en la posición de esta mujer, que tal vez él escribía en el suelo y tal vez de reojo miraba qué pasaba con la mujer, cómo se sentía la mujer. Recordemos que él estaba en el cielo y él se baja a nuestra posición, se rebaja nuestra posición de humano para habitar con nosotros. Entonces yo pienso más que fuera eso, pero pues es mi posición, es mi pensamiento, pero no es claro el que estaba escribiendo. Entonces, pasémoslo. Entonces dice acá, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. Ellos seguían insistiendo, oye, hey, no me estás poniendo cuidado, ¿qué hacemos con ella? ¿La matamos? ¿Le damos piedradas o qué? ¿Qué hacemos? Entonces Jesús dice que se endereza y les dice lo siguiente, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Acá el Señor les está como mostrando, oye, ustedes no están libres de pecado. Sí, ustedes también quebrantan la ley. Si recuerdan ese versículo que dice que ¿por qué miramos la paja en el ojo ajeno y no miramos la viga que tenemos en nuestro ojo? También si ustedes leen ese versículo dice, primero saca la viga de tu ojo para que después ayudes a tu hermano a sacar la paja de su ojo. Es más, Jesús dice, ¿sabes qué? Primero arrepiéntete de tus pecados y después no ve y apedrees a la otra persona, sino ayúdala a levantarse. Jesús les estaba diciendo, pero ¿saben algo? Y yo leía esto y yo decía, ellos se perdieron de la bendición de la enseñanza que el Señor quería mostrarles. Porque Jesús les dice, ¿sabes qué? Ustedes
también tienen pecado. Si alguno es libre, tire la primera piedra, pero tenga en cuenta de que si también eres pecador, también mereces esa piedrada. Y Jesús acá tiene compasión de la mujer y la ayuda. Y mira lo que pasa. Dice, e inclinándose de nuevo, él vuelve, se inclina, sigue escribiendo con su dedo. Sí, hacia el suelo, escribía con su dedo en la tierra. Pero ellos, al oír acusados por su conciencia, recuerden, ¿sí? Acusados por su conciencia los condenaba, no Jesús, porque como leemos allá en Juan 3, 16, 17, 18, en ese pedazo donde les contaba ahora, dice que el Hijo de Dios, ¿sí? Dios envió a su Hijo para salvación, no para condenación. Jesús no los condenaba, era su propio pecado, su propia conciencia los condenaba de que ellos también actuaban mal, de que ellos también quebrantaban la ley porque ellos se guiaban por la ley, ellos también tenían sus deudas con Dios, entonces ellos mismos los acusaban. Dice, salió uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, desde los más viejos hasta los más jóvenes, salieron y se fueron. Y se fueron. Y yo acá es donde yo digo, ellos se perdieron de lo siguiente, de la bendición de escucharlo. Y si de pronto tú te encuentras en esta situación y tienes la piedra en la mano, te recomiendo que sueltes la piedra, la dejes a un lado y escuches lo que Jesús quería decirles. Si ellos dejan la piedra a un lado y se quedan más bien escuchando qué era lo que Jesús les iba a decir a la mujer, hubieran entendido mejor todo esto. Porque no se trata de nosotros tirar la piedra y señalar a las personas, es de levantarlas y ayudarlas. Y esta es la base de esta enseñanza de este capítulo, que es que Él quería y quiere que nosotros ayudemos al hermano que cae, no caerle encima, no tirarle la piedrada. Y resulta que los fariseos y los escribas no solo no ayudaban a los necesitados, porque recordemos que Jesús decía, yo vine a los enfermos, ¿sí? No a los sanos, sino que ellos como se creían sanos también estaban enfermos pero no lo reconocían, entonces no podían ser ayudados por Dios, no podían ser ayudados por Jesucristo. Entonces ellos no se conformaban con no ayudar a las personas, sino que las rechazaban, las señalaban, les daban piedrados, podríamos decir, sino que también no contentos con esto señalaban a quien intentaba ayudarles, que era Jesús. También lo señalaba. Entonces, mira tú, cuántas veces no solo no ayudamos al hermano, sino que también acusamos y señalamos a quien dio gracia, a quien reflejó a Cristo, a quien cogió y levantó a esa persona y la ayudó. ¿Sí? Y ayudar no quiere decir que le alcahueteamos el pecado y le decimos sigue por las mismas, no ha pasado nada. Vamos a ver qué hizo Jesús, porque mira lo que hizo acá. Dice, salieron uno por uno, ¿cierto? Los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y mira lo que dice el siguiente versículo. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer responde lo siguiente. Ella dijo, ninguno, Señor. Ni siquiera le dijo maestro, le dijo Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué está reafirmando acá Jesús? Lo que habíamos visto, que Él no venía a condenar, Él venía a dar salvación y a dar gracia. Miremos esta historia y miremos el sacrificio de Jesús. Jesús nos vio en problemas, Dios nos vio en problemas, envió a Jesucristo para salvación, ¿cierto? Él pagó el precio por nuestros pecados, pero nos dice no sigas por las mismas. ¿Qué pasó acá con la mujer? Jesús la vio en problemas, estaba al borde de la muerte, como nosotros, nuestros pecados nos llevaban al borde de la muerte, estábamos destinados a una condenación eterna porque nadie podía obedecer la ley en su totalidad. Jesucristo fue el camino para esa salvación. Esta mujer estaba al borde de la muerte, pero Jesús le da gracia y le dice, yo no te condeno. Jesús no nos condenó, sino que nos dio salvación, pero la corrige y le dice, vete y no peques más. Esto es lo que hace el Señor. Nosotros sí pecamos porque fallamos, pero no practicamos el pecado. Recordemos que el que practica el pecado no es de Dios y está escrito en la palabra. Dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué es practicar el pecado? Que está constantemente como un deportista practicando. Es una persona mentirosa, todos los días dice mentira hasta sin necesidad. Dice y se inventa mentiras y sigue, está practicando el pecado. Eso es una práctica de pecado. Pero cuando recibimos al Señor, al Espíritu Santo, nos da esa convicción de que estamos haciendo algo mal y por amor nos arrepentimos y buscamos no hacerlo y buscamos no caerlo y pedimos fortaleza y nos alejamos de esos malos caminos. Acá Jesús le decía, yo no te condeno, levántate, pero no peques
más. No sigas por el mismo camino. Cambia tu manera de ser. Esto era la enseñanza de este capítulo 8. Hay muchas más, de hecho después podemos ver la parte que dice que yo soy la luz del mundo en este capítulo. No se pierdan lo hermoso que es estudiar toda esta parte, sigan leyendo, sigan estudiando. Recuerden que cualquier duda estamos acá prestos, gracias por estar ahí. No olviden entrar al Classroom y responder cada una de las preguntas y pues si tienen alguna duda. Ahora, ¿qué te parece si oramos? Gracias Padre Celestial por este hermoso tiempo de enseñanza, Señor, en el que tú has abierto más nuestra mente, en el que tú has dado discernimiento, Señor, y también te pido, si alguno de los estudiantes que están viendo este video no entienden, seas tú dando esa sabiduría, seas tú dando ese discernimiento, quitando de sus ojos toda venda que tal vez el enemigo ha puesto y de sus ojos todo taco que haya puesto para no oír claramente tu voz, Señor. Gracias porque eres tú quien da la sabiduría y no enseñamos nuestros conocimientos, sino que enseñamos lo que tú nos has enseñado, tal como lo hacía Jesucristo, que no enseñaba doctrinas de hombres, sino que enseñaba tu doctrina, y eso es lo que hacemos día a día con cada una de estas clases. Gracias, amado Dios, y es en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Estudiantes, Dios les bendiga.